Bienvenidos a otra clase más. El día de hoy vamos a trabajar con el contenido de estadística 2. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que son las hipótesis, ¿verdad? Y a través de este tema, pues más adelante ya vamos a ir trabajando con otras cuestiones, pruebas de hipótesis, ¿verdad? Entre otros aspectos, por lo que este tema es de suma importancia para poder comprender mucho mejor los que vienen más adelante. Muy bien, entonces, como el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son las hipótesis, vamos a empezar definiendo qué es realmente una hipótesis o qué son, ¿verdad? En este sentido, nos dice que las hipótesis son guías de investigación, ¿verdad? Son las guías en una investigación o en un estudio estadístico, ¿verdad? Un estudio que puede ser desde un punto de vista pues más inferencial, que nos va a indicar lo que tratamos de probar, ¿verdad? Esto quiere decir que a través de las hipótesis nosotros podemos tener una meta, una guía para decir quiero comprobar esta situación. Por lo tanto, son explicaciones, nos dice, tentativas del fenómeno que estamos investigando. O sea, son posibles respuestas que pueden surgir de una investigación de algún tipo. De que estas se van a derivar de la teoría existente y que se deben formular a manera de proposiciones, es decir, de afirmaciones que estén relacionadas con el tema de estudio. Otra definición es que son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. En este sentido, cuando hablamos acerca de preguntas de investigación, tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros realizamos un estudio estadístico, siempre vamos a tener una razón, ¿verdad? O un tema de investigación muy específico que es el cual nosotros pues intentamos encontrarle una respuesta. Entonces las hipótesis son posibles respuestas que estamos dando al problema, al fenómeno o a la situación que nosotros estamos estudiando. Muy bien. Veamos un ejemplo de una hipótesis. La pregunta es, ¿conseguiré un empleo? Esto es lo que yo quiero saber, ¿verdad? O lo que una persona que no tiene empleo quiere saber. Una hipótesis sería, consigo el trabajo, ¿sí? Entonces, esa es una respuesta, una posible respuesta a, en este caso, el planteamiento que estoy haciendo. ¿Conseguiré un empleo? Entonces, una posible respuesta es sí consigo el empleo o sí consigo el trabajo. Otra posible respuesta es no voy a conseguir el trabajo, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo dos posibles opciones, dos posibles respuestas a una misma pregunta. Entonces, si se dan cuenta, está formulada como proposición porque está afirmando algo, está anunciando algo. Consigo el trabajo o no consigo el trabajo, pero lo estoy asegurando o lo estoy diciendo de algún modo de esta manera. Luego vamos a investigar si estas hipótesis se pueden aceptar o se pueden rechazar, pero eso pues ya lo vamos a ir viendo más adelante. El día de hoy solo vamos a aclarar específicamente qué es la hipótesis y cómo formularla. Muy bien. ¿Las hipótesis siempre son verdaderas? Y aquí nos explica que no necesariamente van a ser verdaderas. Puede que lo sean en algunos casos, en otras ocasiones no lo van a hacer. En este caso, lo que vamos a ver nosotros no es tanto lo verdadero o lo falso, sino es si podemos comprobar si estas hipótesis realmente son lo que nosotros estamos planteando. Entonces nosotros no estamos diciendo, es verdadero o es falso. Estamos diciendo, ¿lo puedo comprobar o no lo puedo comprobar? Y al ser explicaciones que son tentativas, entonces, pues en este caso,
no estamos asegurando que sea algo como tal que ya es un hecho, sino que es algo que pudiera llegar a ser. Entonces esa es la situación. No es que una hipótesis pueda llegar a ser verdadera o falsa, sino que solo estamos comprobando si alguna de ellas sí se ajusta a los hechos o a la realidad de las cuestiones. Entonces esa es la teoría básica de una hipótesis. La hipótesis se plantea en una de las etapas iniciales de un proceso de investigación, o sea, no es lo último, sino que es de las primeras cuestiones. Después de tener el planteamiento del problema, pues entonces ya se empiezan a establecer las hipótesis de la investigación que estoy realizando. Por eso es de que les digo que una hipótesis no puede ser verdadera o falsa porque no la hemos comprobado todavía. Veamos otro ejemplo. Si alguien, por ejemplo, estableciera una hipótesis, hablando de cualquier país, piensen ustedes en Guatemala, en Argentina, en cualquier lugar. Las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Aquí yo solo estoy dando una hipótesis, leyéndoles una hipótesis. Pero eso no quiere decir que, sí tiene razón o no. ¿Cómo voy a saber si esta hipótesis puedo aceptarla o la puedo rechazar? Solo se va a lograr a través de la comprobación. ¿Y cómo se hace la comprobación? Pues hay una prueba de hipótesis que es precisamente la que me va a ayudar a decir, sí, esa hipótesis la puedo aceptar porque sí hay pruebas, porque sí hay información suficiente como para afirmar que sí es de esa manera. Entonces, esa es la diferencia. No estoy afirmando nada, solo estoy suponiendo que así puede ser. Entonces, esa es la diferencia existente. Ahora bien, para establecer una hipótesis se necesita tener una variable. ¿Y qué son las variables? Las variables nos dice que son una propiedad que puede fluctuar, o sea, que puede cambiar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Los tipos de variables que existen, ¿verdad? Que pueden ser variables cuantitativas, pueden ser variables cualitativas. Entonces, estas variables van cambiando con respecto a los datos que nosotros vayamos agregando a la investigación. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia es una variable. ¿Por qué? Porque la podemos clasificar. Las podemos clasificar a las personas dependiendo de su tipo de inteligencia, ¿verdad? O del nivel de inteligencia que posean para ciertas situaciones. Ya que no todas las personas poseemos el mismo nivel, entonces nuestra inteligencia va a variar. Por ejemplo, hay quienes tienen una inteligencia más lógico-matemática, pero hay quienes no la tienen tan desarrollada, sino que son muy buenos, por ejemplo, en oratoria o para hablar. Entonces tienen una inteligencia diferente, con un nivel diferente. Entonces todas esas son variables porque cambian, porque varían y entonces eso nos da mayor probabilidad de comprobar algunas situaciones. Okay. Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, podría decir el rendimiento o la calidad de un cierto tipo de semilla, de algún tipo de fruto o alguna cuestión así. Entonces, ¿qué tan buena es la semilla? ¿Qué tanto va a germinar? ¿Qué tan de calidad va a llegar a ser el producto? Todo eso lo podemos ir midiendo, ¿verdad? Lo podemos ir viendo. No todas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque
tiene mucho que ver la estrategia o la forma en que se siembra, tiene mucho que ver los productos que se utilizan, tiene mucho que ver el cuidado que se da. O sea, hay muchos factores que van a intervenir. Entonces, esas variables van a ir cambiando de un caso al otro. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta que las variables son las que vamos a ir midiendo. Esas variables precisamente son las que nosotros vamos a ir comprobando para poder aceptar o para poder rechazar lo que son nuestras hipótesis. Okay. Ahora, ¿qué características debe tener una hipótesis? O sea, ¿cómo debe de ser una hipótesis? ¿Cómo la debemos de formular? En primer lugar, nos dice que la hipótesis debe referirse a una situación real, ¿verdad? Las hipótesis solo se pueden someter a prueba en un universo o población y un contexto que estén bien definidos. Esto quiere decir que no en cualquier lugar o no en cualquier situación vamos a poder nosotros realmente establecer una hipótesis. Por ejemplo, yo no puedo decir, mi hipótesis, mi pregunta es, ¿existirán los extraterrestres o vida inteligente en otro planeta? Y mi hipótesis es, sí existe vida inteligente en otro planeta. Entonces, ¿cómo puedo yo realmente comprobar, ¿sí?, esa situación? Si cuando hablo de planeta me estoy refiriendo a cientos y miles de galaxias, me estoy refiriendo a millones de estrellas, de cuestiones de ese tipo. Entonces yo no lo puedo comprobar porque no lo tengo bien definido. Pero si mi pregunta es, por ejemplo, los jóvenes de quinto, o mi pregunta puede ser, ¿será que a los jóvenes de quinto administración les va bien en el curso de estadística? Entonces, esa sí es una situación real. Yo voy a plantear mi hipótesis. Los estudiantes de quinta administración tienen buenas notas en el curso de estadística. Ahí sí es una situación real que sí puedo comprobar, en un universo y un contexto que sí puedo alcanzar y donde sí puedo llegar a trabajar. También nos dice que las variables o términos de esta hipótesis tienen que ser comprensibles, precisas y que sean lo más concretas posibles. Que no tenga cuestiones que puedan confundirnos o confundir a las personas. Entonces esto también es muy importante dentro de esta situación. ¿Por qué? Porque como les decía, si yo estoy hablando muy a la general o estoy diciendo, por ejemplo, los estudiantes de quinto perito en administración de empresas son buenos, pero es muy vago. Eso quiere decir que no hay algo concreto. Estoy diciendo buenos, pero buenos ¿en qué sentido? Buenos moralmente, buenos para las cuestiones teóricas, son buenos para, o estoy hablando de manera general, buenos en todo. Entonces ahí es donde quedan dudas y no es una hipótesis viable o una que yo pueda realmente comprobar. Otra característica es que la relación entre las variables debe ser clara, ¿verdad?, y verosímil, es decir, tiene que ser lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan estas variables, porque en este caso, pues, si no tienen relación, no puedo comprobar nada. Por ejemplo, la disminución del consumo de petróleo en Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje de álgebra por parte de niños que van a las escuelas públicas en Argentina. ¿Qué tiene que ver el petróleo? ¿Qué tiene que ver la disminución en la cantidad de petróleo con, por ejemplo, los niños que están en una escuela? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
no tiene nada que ver la variable del consumo con la variable de los estudiantes o que estudian una materia. No tienen nada que ver. Entonces, no es posible hacer una comprobación en este sentido. Nos dice que los términos o variables tienen que ser observables y medibles, así como la relación que hay entre ellos, como ya habíamos visto, o tener referentes, en este caso, de lo que es la realidad. Por ejemplo, yo no puedo decir, los hombres más felices van al cielo. ¿Por qué? Porque no es algo que yo pueda medir. Tiene mucho que ver las creencias, tiene que mucho que ver que ni siquiera es algo que yo realmente pueda comprobar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es observable, no es medible. O por ejemplo, una hipótesis como la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad angelical. Estoy hablando de dos cuestiones que ni siquiera puedo percibir físicamente, entonces no las puedo medir, no las puedo comprobar. Entonces no son hipótesis que yo pueda realmente utilizar. Y por último, también las hipótesis tienen que estar relacionadas con técnicas disponibles para poder probarlas. Por ejemplo, con el caso anterior, donde decía los hombres o las personas felices pues van al cielo. ¿Qué técnica puedo utilizar para probarlo? No hay, hasta el momento no existe una técnica certera que me pueda decir si las personas realmente van o no van al cielo. Entonces, no es posible probarlas, por lo tanto, no es una buena hipótesis. Entonces, todas las hipótesis que nosotros vayamos a plantear tienen que estar muy bien relacionadas con la realidad, que sea algo que se puede comprobar, que se puede medir con las técnicas estadísticas existentes, para que entonces podamos obtener realmente un resultado satisfactorio y que podamos decir, esa hipótesis la voy a aceptar o esta hipótesis la voy a rechazar. Bien. Hablemos ahora de los tipos de hipótesis que podemos llegar a plantear, porque también hay variedad acá. Vamos a empezar con la que se llama hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación se va a definir como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, ¿verdad? Y que tienen que cumplir como requisito lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Casi siempre estas hipótesis nosotros las vamos a representar con H y o con un número. H1, H2, H3. Estas son las hipótesis de investigación. Por ejemplo, la paga incrementa la satisfacción laboral. ¿Es medible? Sí, es medible porque estamos hablando de rendimiento en el trabajo. Es algo que sí puedo comprobar. Es algo que sí puedo medir. Es algo que sí puedo yo averiguar por mis medios qué tan satisfechos se sienten las personas dentro de su trabajo. Por ejemplo, la integración, la comunicación instrumental y la comunicación formal incrementan la satisfacción laboral. Es otra hipótesis, es decir que aquí estoy planteando tres hipótesis de qué elementos ayudan a incrementar la satisfacción del trabajador. Cómo hacer que los trabajadores se sientan mucho mejor en su trabajo. Entonces aquí me está planteando tres posibles respuestas. La paga, ¿verdad? La integración y la comunicación efectiva, y también estoy planteando que la descentralización o que la centralización disminuye la satisfacción laboral. Entonces aquí estoy hablando de posibles respuestas a un tema planteado. También tenemos las hipótesis nulas.
La hipótesis nula nos dice que son en cierto modo el reverso o lo contrario de las hipótesis de investigación. También nos dice que van a ser proposiciones acerca de la relación entre las variables, que solo sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, si mi hipótesis de investigación, vamos a investigar a los jóvenes, a los adolescentes, para saber por qué razón o de qué se enamoran del sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el atractivo que le encuentran los chicos a las chicas y las chicas a los chicos? Ese es mi tema de trabajo. Entonces, mi hipótesis de trabajo o mi hipótesis de investigación es que los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Es decir, que según esta hipótesis, a los varones les importa más, un poquito más la situación física que a las chicas, ¿verdad? Entonces, si esa es mi hipótesis de investigación, mi hipótesis nula diría que los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Es decir, lo contrario, que mi hipótesis de investigación dice que sí es más importante y a mi hipótesis nula dice que no es lo más importante. Entonces, ese es un ejemplo de una hipótesis nula. La hipótesis nula la voy a representar con H o con H0. Entonces, esa es una forma de representarla. Y por último, tengo mi hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa nos dice que son posibilidades alternas a la de investigación y a la nula. O sea, tengo mi hipótesis de trabajo, de investigación, la nula, que es la que contradice a esta, y la alternativa que me da otra opción diferente a las que tengo planteadas. Por ejemplo, si mi hipótesis de investigación dice, esta silla es roja, la nula va a decir, esta silla no es roja. Me está diciendo directamente lo contrario. Pero una hipótesis alternativa va a decir, esta silla es azul. Aquí ya está involucrando otra variable diferente a las dos anteriores. O esta silla es verde, esta silla es amarilla. Puedo plantear varias hipótesis alternativas dependiendo de los resultados que yo quiera obtener. Y la hipótesis alternativa la voy a plantear como HA. Muy bien. Con esto estamos en relación a lo que son las hipótesis.